Entonces ahí tenemos el ejemplo A y el ejemplo B. Ya te leí quién realiza la acción en el ejemplo A y quién realiza la acción o quién no la realiza o la realizaron por ellos o por ese objeto en el ejemplo B. A partir de ahí vas a dar respuesta a esta parte, a este cuadrito que te estoy mostrando, a este cuadrito, y dice ahí, fíjate muy bien, ahí yo te voy a ir leyendo, dice pregunta, ejemplo A y ejemplo B. Y dice, pregunta, ¿quién o quiénes protagonizan la noticia? Primeramente hay que aclarar que lo que te acabo de leer, tanto el ejemplo A como el ejemplo B, es una noticia. En el ejemplo A, fíjate bien, ¿quiénes protagonizaron esa noticia? Los niños, ¿verdad? Ahí le vas a escribir los niños. Los niños. En la columna siguiente dice, en el ejemplo B, quién o quiénes protagonizan o protagonizó la noticia. Un árbol. Entonces ahí vas a escribir quién o quiénes protagonizan la noticia. En el ejemplo A fueron los niños. En el ejemplo B fue un árbol. Siguiente pregunta. Está en color verde limón. ¿Qué acción realizan? Fíjate muy bien, en el ejemplo A puedes leer que los niños, si fueron los niños, ¿qué hicieron? Plantaron un ahuehuete. No se te olvide la H intermedia, 2 H's intermedias. Plantaron un ahuehuete, ¿correcto? Luego dice en el ejemplo B, ¿qué acción realizaron? En este caso, ¿qué acción realizó el árbol? En este caso fue plantado. Ahí vas a escribir donde dice qué acción realizan. En el ejemplo A, plantaron un ahuehuete. ¿Quiénes? Pues los niños. En el ejemplo B, donde dice qué acción realizó el sujeto, en este caso en el ejemplo B, fue plantado. Fue plantado. Así lo vas a escribir. ¿En qué tiempo? Fíjate bien. En el ejemplo A, ¿en qué tiempo lo podemos encontrar? En el ejemplo A lo hicieron en el pasado. Ahí vas a escribir en el pasado, a un costadito. De ahí del ejemplo A. En el ejemplo B, ¿en qué tiempo? Pues ahora sí que fue plantado. También fue plantado en el pasado el ahuehuete. El ahuehuete fue plantado en el pasado. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿En dónde realizaron la acción? En la parte, en el ejemplo A, la realizaron la acción, lo que fue Celina y Rafael, en un jardín. Y en el ejemplo B, donde dice en dónde realizaron la acción, también en un jardín. En un jardín el ahuehuete fue plantado. Siguiente. ¿Cómo inicia la oración? Los niños. En el inciso A o en el ejemplo A, los niños. Así inicia, fíjate bien. Y en la siguiente, en el ejemplo B, ¿cómo inicia la oración? En el ejemplo B, un ahuehuete. Así inicia, un ahuehuete. Y luego, ¿qué palabras son diferentes en cada oración? ¿Qué palabras encuentras diferente? En el ejemplo A son los sustantivos. Y en el ejemplo B también son los sustantivos. De tal manera que así te va a quedar. Vas a ir llenando de esta forma. ¿Sí? Donde dice que los sustantivos es aquí. Aquí más o menos. ¿Sí? Ahí sí es igual. Los sustantivos y los sustantivos. Va a quedar igual. ¿Sí? Los sustantivos y los sustantivos. Te voy a volver a repetir. ¿Cómo queda? En la pregunta A, donde dice, acuérdate que son dos ejemplos, el ejemplo A y el ejemplo B. ¿Quién o quiénes protagonizan la noticia? En el ejemplo A, los niños. En el ejemplo B, un árbol. Acento en la A. Siguiente pregunta. ¿Qué acción realizan? Plantaron un ahuehuete. Esa es en la parte, en el ejemplo A. Plantaron un ahuehuete.
porque ellos sí lo plantaron. No se te olvide ahuehuete con con dos H's. Ahuehuete. Ahorita te lo voy a escribir. Déjame ver dónde lo puedo escribir. Ahuehuete, aunque ahí lo tienes, Ahuehuete. Ahuehuete. Muy rapidito. Aquí lo tienes, aquí más o menos. A ver, aquí. Ahí tienes, ahuehuete, las dos, las H intermedia, muy bien. Ahora, siguiente. Pregunta que sigue. ¿Qué acción realizan? En el ejemplo A, plantaron un ahuehuete, y en el ejemplo B, en este caso el árbol fue plantado. Vas a escribir fue plantado. En la siguiente, tercer pregunta, ¿en qué tiempo? En el pasado, es en el ejemplo A, y en el pasado en el ejemplo B. Ahí sí es igual. Luego dice, ¿en dónde realizaron la acción? También en el ejemplo A es en un jardín, y también en el ejemplo B es en un jardín. Es igual. Siguiente pregunta. ¿Cómo inicia la oración? Aquí en el ejemplo A, ¿cómo inicia la oración? Aquí puedes ver que dice que los niños, y en el ejemplo B, un ahuehuete. ¿Sí? Es ahí donde te dice cómo inicia la oración. En el ejemplo A, los niños, y en el ejemplo B, un ahuehuete. Te recuerdo las H's para que no las olvides. Y la última pregunta que dice, ¿qué palabras son diferentes en cada oración? En tanto en el ejemplo A como en el ejemplo B, son los sustantivos. ¿Correcto? Bien. Ahora bien, viene ahí más adelante. Bueno, aquí donde dice comenta con tus compañeros, en este caso lo vas a realizar con tu familia y conmigo de manera a distancia. ¿Qué es lo que cambia en cada oración y por qué? Bueno, aquí fíjate bien, en el uso de la voz pasiva o activa se utilizan para narrar los hechos en una nota periodística. La diferencia es que cuando se usa la voz activa, se indica que el sujeto es la que la realiza, la acción en la activa, mientras que en la pasiva, la diferencia de la voz pasiva, el sujeto no realiza la acción. Por eso el donde dice que el ahuehuete fue plantado, él no se plantó solito. En cambio acá, los niños Cecilia Urbán y Rafael Salas fueron los que plantaron. ¿Qué hicieron? Plantaron un ahuehuete. Eso es lo que es la voz pasiva y la voz activa. Y bueno, más adelante ahí dicen ambos ejemplos, se señalan situaciones semejantes. Sin embargo, en el ejemplo A se destaca que Celina y Rafael realizan la acción de plantar un ahuehuete. Ellos son el sujeto de la oración. A esto se le llama voz activa, que te acabo de comentar. En el ejemplo B, el ahuehuete es el sujeto de la oración, pero no realiza la acción. De él se habla, pero él no la realiza. A esto se le denomina o se le llama voz pasiva. Luego aquí piden que hagas una ficha con tus conclusiones y la información sobre el uso de la voz pasiva. Y te pide que agregues un par de ejemplos. Bueno, en este caso puedes omitir esa actividad, y si no, más adelante te voy a compartir cómo puedes hacer un ejemplo de voz pasiva y voz activa. Luego de ahí te vas a pasar a la página 103, donde te pide que tomes una noticia de tu comunidad. Te voy a leer como dice, tú también léelo, y dice, o dale lectura. Formen equipos, en este caso lo vamos a hacer de manera individual, y vas a platicar acerca de algún suceso o acontecimiento importante de tu comunidad que te interesara a ti difundir. Por ejemplo, la inauguración de un parque, la celebración de las fiestas patrias, el mantenimiento que se ha dado a las coladeras en la época de lluvias en la ciudad, o la participación de algún equipo deportivo en una competencia. Te doy opciones, dado que ahorita por la situación que estamos pasando, pues las fiestas patronales, las tradiciones, por ejemplo la tradicional feria de la Charamusca, pues se ha suspendido. Puedes tomar, como aquí lo dicen, algún equipo deportivo que haya obtenido haya tenido una participación y un triunfo, como el caso de la escuela, el equipo de voleibol, o también el de balompié, el de fútbol femenil, que aunque no ganó, pues quedó en segundo lugar. Te estoy dando opciones.
O bien otra noticia de tu comunidad que hable acerca de algo. Puede ser también del famoso COVID-19, puede ser. ¿Qué vas a hacer con ello? Bueno, vas a realizar una noticia, vas a planificar una noticia, pero vas a recopilar información acerca de la temática que quieras hablar o que quieras dar a conocer. Puedes inclusive entrevistar a las personas. Aquí también pues queda un poquito fuera de tus manos, pero puedes preguntarle a alguien de tu familia si supo de esa noticia, que sabe o que supo. Y vas a dice, y escribas las preguntas que le vas a realizar a esa persona. Si haces uso de textos para ampliar o complementar tu información, puedes utilizar un resumen para sintetizar los datos, o bien la paráfrasis, que la paráfrasis es para registrarlos con sus propias palabras. Lo que te diga el entrevistado, eso será la paráfrasis. Y hacer también un resumen de toda la información para no ser todo un reportaje, que son distintos. Vas a redactar tu primer borrador que responda a las siguientes preguntas. Acuérdate que también lo alcanzamos a ver en clase. ¿Qué sucedió? Que sería el hecho. ¿A quién le sucedió? Al sujeto. ¿Cómo le sucedió? La manera en cómo le pasó. ¿Dónde le ocurrió o le pasó? El lugar o el sitio. ¿Cuándo le pasó? El tiempo, ¿verdad? Un martes, un miércoles. ¿Por qué sucedió? ¿Cuál fue la causa de esa situación? En tu redacción final de tu borrador puedes describir o caracterizar objetos, personas, sucesos, de manera que nosotros como lectores podamos identificar las características. Puedes utilizar, al dar lectura aquí, el músico estaba sumamente cansado, la madre se sentía demasiado triste, la niña es muy inteligente, el edificio alto está sobre la avenida. Es decir, son ejemplos de cómo puedes describir para los lectores, o sea, nosotros o quien vaya a leer tu noticia, vas a describir las cosas o las personas. Y estas frases te van a ayudar a que describas, como te lo estoy diciendo, las personas, los objetos o los lugares. De ahí le sigues dando lectura y me voy a llegar aquí, que dice, contenga, en tu primer borrador vas a verificar que contenga, que tenga toda la información que quieres dar a conocer y que las ideas sean claras y que se entiendan. Luego vas a reescribir la noticia realizando los ajustes que tú consideres y vas a intercambiar, pues el segundo borrador con alguien de tu familia. Aquí te menciona que con algún equipo, y vas a verificar o van a verificar en tu casa que hayas tomado en cuenta lo siguiente: el uso de la voz pasiva, el tiempo verbal en pasado, frases adjetivas, por ejemplo, el músico cansado, el paciente alterado, ¿verdad? Frases adjetivas, como lo acabo de mencionar, el uso de nexos, puntuación y uso de mayúsculas, presentación del texto, pues la limpieza. Ya al final vas a escribir tu versión final, que sería tu producto final, una noticia en una hoja en blanco. Vas a escribir sus nombres, en este caso tu nombre como autor de la noticia, o también puedes agregar a tu familia si te ayudaron, por supuesto. Vas a anotar la fecha en la parte superior de la hoja. Puedes utilizar distintos tipos y tamaños de letras e incluir, si tú lo consideras necesario, algunas fotografías que acompañen tu nota periodística o tu noticia. Cuida que tenga el formato de una nota periodística, es decir, que vaya distribuido. Vimos en clase cómo es un periódico virtual y cómo es un periódico en físico, ¿verdad? También el título o el encabezado, fecha y lugar, el cuerpo y los recursos gráficos que sean de apoyo para ti. Y bueno, aquí una vez que tengas lista tu noticia, la vas a compartir en tu familia, la vas a leer y la van a comentar. Y van a decir en qué sección puede aparecer, en la periodística, cultural, en la nacional, en la local. Y para darla a conocer, dice, puedes hacer uso del periódico escolar. En este caso, pues, no será posible, pero tu periódico escolar puede ser en tu casa, en tu ventana, del periódico mural, o reproducirla por algún otro medio. Puede ser en este caso alguna red que tengas tú, pero pues eres pequeño, no puedes tener una red como WhatsApp o Facebook. En este caso tu red de información será tu familia.
y ya llegando el momento pues lo compartirás en la clase o bien compartírmelo en el grupo Classroom. Ahí lo puedes subir como lo hizo ya uno de tus compañeros. Te voy a leer más o menos cómo puede quedar un ejemplo de tu nota final, de tu comunidad. Fíjate, te voy a leer un ejemplo, cómo puede ser. Se informa que el Parque Zoológico España se encontró sumamente en mal estado. Fíjate, está en pasado. Ahora que las autoridades fueron a supervisarlo. Los animales que tienen en el zoológico viven en condiciones demasiado inadecuadas para su desarrollo. El gobernador del estado anunció que el parque era muy visitado por los turistas y las personas que viven en la ciudad. El gobernador informó que debe aplicarse un proyecto para rescatar el parque y a los animales, para que puedan vivir en las mejores condiciones. Solicitó el apoyo del público en general. El parque, que se encontraba en estas condiciones, deberá estar terminado para este agosto de 2020, para que todos lo puedan visitar. Bueno, te acabo de leer un ejemplo, nada más, de cómo puede quedar tu nota periodística. Te puedes ayudar de internet para que observes cómo se redacta una noticia. Recuerda que se debe de responder a qué, cómo, cuándo. Aquí lo tienes en tu libro. Qué sucedió, a quién le sucedió, cómo le sucedió, dónde sucedió, cuándo le sucedió y por qué le sucedió, ¿correcto? Voy a repetir en esta parte cómo te va a quedar este cuadrito si tuvieras alguna duda, ¿sí? Que creo que no, está muy sencillo, está muy claro este cuadrito. Te lo voy a leer de nueva cuenta. Y fíjate que la voz pasiva y la activa, te voy a dejar un link, se ve en 5º año para que lo tomes en cuenta y pues ya que vayas llevando los primeros pasos a la voz activa y la voz pasiva. Hay que leer el ejemplo A y el ejemplo B, donde dice que los niños Elena Urbán y Rafael Salas plantaron un ahuehuete a un costado de la entrada del jardín botánico, y el ejemplo B dice un ahuehuete fue plantado por los niños Elena Urbán y Rafael Salas a un costado de la entrada del jardín botánico. Si te fijas, es lo mismo, lo único que cambió fue el sustantivo, un ahuehuete, por los niños Elena Urbán y Rafael Salas, un sustantivo propio, es Elena y Rafael, y común, un ahuehuete, que es un árbol. Muy bien, entonces ahí donde dice, en la primera pregunta, ¿quién o quiénes protagonizan la noticia? En el ejemplo A, dijimos que son los niños. En el ejemplo B, un ahuehuete o un árbol. ¿Qué acción realizaron? Plantaron, en el ejemplo A, plantaron un ahuehuete, y en la voz, digamos, pasiva, o en el ejemplo B, vas a escribir, fue plantado. En la tercera pregunta, ¿en qué tiempo? En el pasado, en el ejemplo A, igual en el ejemplo B, en el pasado. ¿En dónde realizaron la acción? En el jardín, tanto en el ejemplo A como en el ejemplo B fue en el jardín. ¿Cómo inicia la oración? Los niños, en el ejemplo A, te lo acabo de enseñar, y en el ejemplo B, un ahuehuete. Así inicia, te lo vuelvo a mostrar, así inicia el texto en esta parte. A ver si se puede observar, ¿sí? Me voy para acá, ahí está. Así es como inicia el texto. Y finalmente, ¿qué palabras son diferentes en cada oración? Pues los sustantivos, tanto en el ejemplo A como en el ejemplo B. Bueno, es hasta ahí donde vamos a llegar. Tu producto final también será la elaboración de una nota periodística o noticia de tu comunidad que sea de interés. Puedes tomarlo del COVID-19 o bien dejar por la paz ese tema e irte por otro lado. Te dice que un evento deportivo, te doy la opción del equipo femenil de fútbol y voleibol. En fin, hay mucho de donde tú puedes encontrar. Te voy a compartir una liga para que comprendas un poco mejor la voz pasiva y la voz activa, y posteriormente estaremos realizando la evaluación que te voy a auxiliar, pero eso será más adelante. Por lo pronto es todo. Síguete cuidando y seguiremos todavía trabajando de esta manera.
Nos vemos, síguete cuidando. Cuídate mucho porque pues hay que seguirnos lavando las manitas. Y recuerda portarte bien, ayudar en casa. Y recuerda que te sigo observando, te seguimos analizando, te seguimos viendo. Nos vemos más adelante. Adiós.